Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha? Hola, hola. Hola, ¿me pueden escuchar? Buenas noches. Buenas noches, muchas Buenas gracias. noches, mi sí se le escucha. Ok, ya. Gracias. Gracias por la confirmación. Entonces, estamos bien con el audio. Hoy día hemos cambiado el horario, solo por hoy. Ya el próximo viernes la clase de historia es a las 6, pero hoy día nos estamos encontrando a las 8, de 8 hasta 9:50. Listo, entonces voy a comenzar a compartir el material. Hoy día, a ver, corríjanme si es que me equivoco. Hoy día trabajamos la semana número, a ver, 4. ¿Es correcto, chicos? A ver, ustedes saben más que yo. Yo estoy ahí con varios ciclos que aquí, una semana diferente allá. Es semana 4, ¿verdad, chicos? ¿O no? ¿Ustedes tampoco saben? Ya, yo voy presentando, ¿ah? Se dan cuenta la mitad, no sé. Ya creo que es la semana 4, así que vamos con... vamos a compartir la pantalla. Ok, a ver. Pantalla, pantalla. Ah, aquí, aquí. Ya, entonces, según yo, ok, estamos en la semana 4. Disculpen si les hago la pregunta, es que tengo otros ciclos también en CEPRE que están en otra semana, entonces ya me confundo, ¿sí? Entonces, la semana 4 corresponde a Historia del Perú, desde el horizonte temprano hasta el horizonte medio. Es lo que vamos a abarcar el día de hoy en nuestra clase. Así que atentos, no se duerman, no agarren el celular, no se vayan por ahí, quédense atentos a la clase, ¿ya? Bien, bueno, si vamos a hablar de estas, pues, mm, mm, vamos a hablar de hoy día de las culturas peruanas, de estas civilizaciones andinas que corresponden a lo que se ha llamado el Perú antiguo, ¿no? El Perú prehispánico, el Perú independiente. Tú lo entiendes, ¿verdad? Es una etapa de la historia peruana en el que se desarrollan estas civilizaciones, ¿no? A lo largo pues, del territorio andino, y cada una de estas culturas, civilizaciones van a adquirir, ¿no? Modelos culturales en cerámica, en arquitectura, en orfebrería, ¿no? Y esto vamos a tratar de analizarlo, ¿ok? Pero para este análisis, pues, es importante ubicar, ¿no? A cada cultura en un periodo para poder entender primero las características del periodo y luego las características de la cultura. Vamos a referirnos, vamos a usar estos criterios formulados, propuestos por John Rowe y por Luis Guillermo Lumbreras, que intentaron, ¿no? Intentaron estos dos estudiosos, intentaron establecer, ¿no? Etapas para distinguir, ¿no? A las distintas culturas prehispánicas. Entonces, John Rowe va a hacer una clasificación en base a los llamados horizontes e intermedios, mientras que Luis Guillermo Lumbreras va a ser su clasificación en base a los formativos imperios o desarrollos regionales. Ambos modelos, tanto el de Rowe como el de Lumbreras, son usados, ¿no? Para poder explicar estas culturas, para hablar de ellas. Es como si yo te dijera que Chavín pertenece al horizonte temprano o si te dijera que Chavín pertenece al formativo. En ambos casos estoy usando de manera correcta, ¿no? Estos nombres de los periodos, ambos son aceptados y nos sirven para explicar, ¿no? Las características propias de esta etapa. Entonces, sea que tú hables de horizontes intermedios o de formativos imperios y desarrollos regionales, pues estás en lo correcto y solamente estás cambiando la propuesta. Una es la de Rowe y la otra es de Lumbreras.
Respecto a los horizontes o intermedios, ¿ya? Estamos recordando nada más, ¿ok? Rob lo que nos dice, ¿ya? Es que cuando tú llegas a un horizonte, la cultura peruana se comienza a expandir, a crecer, a influenciar por una gran área, por un gran territorio. Es ahí donde aparecen las llamadas culturas panandinas o panperuanas, que son culturas expansivas. Nosotros tenemos tres horizontes, por lo tanto tenemos tres culturas panandinas, o sea, tres culturas expansivas. La primera es Chavín, la segunda es Wari y la tercera los incas. ¿Sí? Ahora bien, también están los intermedios, que son aquellas etapas donde la cultura no se expande, no crece, sino que la cultura se contrae a una región específica, a una parte de menor, digamos, desarrollo no, pero sí de mayor expansión. Entonces, en estos intermedios, ya la cultura no se expande, sino que se queda en espacios más reducidos. En los intermedios no hay culturas panandinas, no hay culturas expansivas, ¿ya? No hay. Lo que vas a encontrar son culturas regionales. Y una cosa más, cuando Rowe dice que en los horizontes la cultura se expande y la cultura crece, Rowe está utilizando el criterio de la cerámica, o sea, te está diciendo que cuando una cultura crece o cuando una cultura se expande, lo que está expandiendo es su cerámica. Es lo que te está diciendo Rowe, porque para él, para Rowe, cultura es cerámica, cerámica es cultura. ¿Sí? Entonces la cultura se expande, la cerámica se expande. Si en los intermedios la cultura se contrae, la cerámica se contrae. Ese es el criterio que usa Rowe en base a la cerámica, ¿no? Porque la cerámica nuestra, ¿no? La cerámica desarrollada aquí en los Andes del Perú es una cerámica con muchos estilos, con muchos colores, iconos. Es una cerámica, pues, con mucho desarrollo y con patrones, ¿no? Muy diferenciados, que los vamos a ver aquí en adelante, ¿ya? Y nada más para terminar con esta parte, porque interesa que quede muy claro, ¿sí? Que lo entiendas muy bien. En el caso de Lumbreras, él no te habla de horizontes ni intermedios, él te habla de los formativos imperios o te habla de lo que son los desarrollos regionales, ¿sí? Entonces, Lumbreras te dice que en los formativos imperios la cultura comienza también a expandirse, ¿sí? Pero en este caso, Lumbreras no hace énfasis en cultura como lo ve Rowe, sino que Lumbreras hace énfasis en el desarrollo socioeconómico, porque ese es su criterio de periodización, el desarrollo socioeconómico. Entonces, mientras Rowe te dice que en un horizonte la cerámica se expande, Lumbreras te dice que en una etapa imperial lo que se expande es la economía, ¿no? Se expande las relaciones económicas. Eso es lo que se expande para Lumbreras. Y que en los desarrollos regionales no es la cerámica lo que se reduce a un territorio de menor influencia. Lo que se reduce son las relaciones socioeconómicas. Entonces, eso, lo que te digo en teoría, vas a poder verlo ahora que estudiemos a estas culturas panandinas, ¿ya? Así que dejando ese punto de lado acerca de cómo se ha periodificado la cultura peruana, vamos a empezar con Chavín. Antes de hablar de Chavín, que es la cultura matriz, que es la cultura, pues, que da inicio, ¿no? A la civilización andina, tenemos que ver cómo surge Chavín, ¿no? Cómo aparece. ¿Sabes por qué es tan importante hablar del surgimiento de Chavín? Porque si tú te vas hacia atrás, tú encuentras el arcaico y antes del arcaico está el lítico, que son dos periodos bastante largos, ¿no? Recuerda que el lítico tiene 12.000 años y el arcaico tiene hasta 6.000 años. Son etapas de mucha duración, muy largas. Y durante esas largas etapas, el hombre, ¿cómo fue? Fue nómade,
fue un hombre cazador-recolector que poco a poco comenzó a dominar la naturaleza hasta descubrir la horticultura y luego la también, bueno, agricultura y la ganadería. Y en base a eso aparece pues la teocracia, aparecen los excedentes, los ayllus, entre otras cosas. Pero date cuenta cómo es que el hombre fue desarrollándose más y más, fue cambiando, cambiando, adaptándose a las condiciones climáticas, ¿no? De acá, del territorio andino, que esas condiciones climáticas eran muy diferentes a las de ahora, porque recuerda que pasamos por Pleistoceno, que era frío, hacia el Holoceno, que significa calor, ¿no? Entonces, toda esa adaptación, que fue bastante larga, ¿no? Nos lleva hacia Chavín, y Chavín es una cultura desarrollada, es una cultura expansiva, es una cultura de consolidación. Entonces, eso es lo sorprendente, ¿no? De cómo ser estos grupos primitivos, nómades, ¿no? De bandas, cómo es que finalmente llegamos hasta Chavín, que da origen a la alta cultura peruana. Chavín aparece en el formativo medio, ¿ya? En el formativo medio. ¿Por qué no aparece en el formativo inicial, profesora? Porque en el formativo inicial están los antecedentes de Chavín. Están lugares, ¿ya? De la sierra, de la costa también, entre costa y sierra, lugares que van digamos, aportar a Chavín. Estos lugares son Sechín, Cupisnique, Cunturhuasi, Cotox, Garagay, ¿ya? Son lugares, son poblaciones entre la costa y la sierra que van a aportar a Chavín. ¿Qué le van a aportar, profesora? Le aportan cultivos, le aportan estilo de cerámica, le aportan, influyen en la escultura, por ejemplo. Mira nada más acá en la imagen, esta litoescultura Chavín. Dime si esta litoescultura Chavín, digo, Sechín, no se parece a la litoescultura de Chavín. Se parece, ¿no? A lo que es el obelisco Tello, por ejemplo, tiene una semejanza. O la cerámica de acá de Cupisnique. Mira, esta cerámica de Cupisnique, no me vas a negar que no se parece a esta cerámica de acá, mira. Ay, ay, ¿dónde está la cerámica? Aquí, mira esta cerámica, ¿ves? La de Chavín. ¿Te das cuenta? Obvio que se parecen. Globular, el asa estribo, el gollete, se parecen un montón. Entonces, hay influencia, aporte de estas culturas en Chavín. Cuando Chavín aparece en el formativo medio, Chavín va a sintetizar, va a tomar, va a adaptar, va a copiar, como quieras decirlo, ¿ya? Pero Chavín va a tomar los aportes del formativo inicial. Y con esos aportes, Chavín los va a sintetizar y va a crear una cultura hegemónica, una cultura consolidada, una cultura expansiva, una cultura muy poderosa. Por eso es que a Chavín se le suele llamar la primera síntesis del Perú. Eso es Chavín, la primera síntesis del Perú, porque Chavín sintetizó los aportes culturales del formativo inicial. Y ya para el formativo final, Chavín llega a su fin, ya que te lo voy a explicar más rato, y da origen a Paracas. Bien, ahora sí vamos con Chavín. Solamente estos son datos que Chavín se desarrolla entre el año 1200 a 200 antes de Cristo. Chavín se ubica en el actual departamento de Ancash, provincia de Huari, entre los ríos Mosna y Huachexa. Su principal descubridor fue Julio César Tello. Julio César Tello puede ser el que más estudió Chavín, ¿ya? Él es el que habló del origen de Chavín, diciendo que Chavín tenía un origen selvático, un origen amazónico. A Chavín la llamó cultura matriz del Perú. Tello fue su principal estudioso, pero tuvo varias inconsistencias. Cuando Tello dice que Chavín procede de la Amazonía, eso no se acepta hoy en día. Hoy en día se habla de un origen costeño para Chavín, o sea que si te preguntan dónde está el origen de Chavín, no vayas a decir en la selva, porque no está en la selva. Los estudios actuales dicen que el origen de Chavín está en la costa, ¿ya? Así que no es de selva, como dice Tello, y tampoco es que sea la cultura matriz, o sea, no es la primera cultura, porque antes de Chavín está Caral.
y Caral es mucho más antigua, tiene como 5.000 años, mientras que Chavín solo tiene 1.200 años. Por lo tanto, si hablamos de matriz, ¿no? De ser la primera, sería Caral por antigüedad. Son planteamientos de Tello que los dijo en un momento en que no había más estudios, pues, porque pues eso fue en los años 80, ¿no? 90. Y para el año 2000, por ejemplo, recién se pues dio la cifra de 5.000 años para Caral. Entonces, pues en los tiempos de Tello no había muchos estudios sobre Chavín. Rafael Larco Hoyle y Richard Burger hablan de lo que te estoy diciendo, ¿no? De que Chavín no tendría un origen selvático, sino un origen costeño, ¿ya? Eso dicen para Chavín, un origen costeño. ¿Cuál es la importancia de Chavín? Que es la primera síntesis de los Andes y también es cultura panandina. Recuerda que cultura panandina es cultura expansiva y solamente hay culturas panandinas en los horizontes o en las etapas imperiales o formativos, solamente ahí. Irradió su culto convirtiéndose en un lugar de peregrinaje religioso más importante de las sociedades del formativo andino. Bueno, ¿cómo es esto del lugar de peregrinaje, no? Lugar de peregrinaje religioso. Mira, en Chavín, en lo político, tú tienes el gobierno de los sacerdotes. Eso se llama teocracia, ¿ya? Gobierna la casta de sacerdotes. Estos sacerdotes son mantenidos por los tributos de los ayllus, ¿no? Los ayllus son las comunidades de campesinos. Y estos sacerdotes viven en los templos. En el templo de Chavín de Huántar, por ejemplo, ahí vivía esta casta sacerdotal. Estos sacerdotes tienen dos, digamos, funciones. La primera está relacionada con las ceremonias, los rituales, las ofrendas para los dioses, ¿sí? Chavín tiene muchos dioses, tú lo sabes, esos son dioses terroríficos, ¿no? Pero además los sacerdotes también son adivinos, son chamanes, son brujos, porque según la creencia, los sacerdotes chavín pueden predecir, pueden adivinar, son como unos oráculos, ¿ya? Entonces tienen, por un lado, la parte religiosa, porque ellos son los que organizan las ceremonias, a los dioses, ¿no? Las ofrendas, pero por otro lado, los sacerdotes también pues son como digamos, adivinos, como personas que predicen, ¿no? Como oráculos. Mira, esta parte de que ellos eran oráculos y que adivinaban, en realidad tiene una explicación bastante razonable, que los sacerdotes eran astrónomos, ellos miraban los astros, ¿no? Del cielo y en base a eso ellos podían predecir las estaciones, ¿ya? Entonces, ahí está el poder de ellos, en el conocimiento. No es que sea algo sobrenatural, no puedes decir que son brujos, porque la brujería, ¿qué es, no? Eso no, pero sí puedes decir que tenían conocimientos, conocimientos de las estrellas, ¿no? En base a eso podían predecir, ¿no? Entre comillas, las estaciones. Ahora, esto de predecir las estaciones, verano, invierno, lluvia o no lluvia, esto es lo que en el mundo andino se llama el calendario agrícola. Entonces tú cuando escuches pues que las estaciones, ¿no? Se predecían o eran establecidos, básicamente estamos hablando del calendario agrícola que utilizaron acá en el mundo andino, ¿ok? Ahora, estos sacerdotes, como eran tan prestigiosos por su característica de ser oráculos, ¿ya? Los sacerdotes eran visitados de todas las partes, ¿no? Venían a los sacerdotes a poder, a pedir, ¿no? Las predicciones, pero no gratis, ¿no? Sino a cambio de algo, ¿ya? Mira, vamos a hacer una recreación de cómo pudo haber sido, ¿ya? Em, digamos, esta situación, ¿no? Donde las personas iban a pedir las predicciones. Vamos a suponer que nosotros somos un ayllu, ¿ya? Somos un ayllu, una comunidad de campesinos. Entonces nos han invitado al templo de Chavín de Huántar. Vamos a viajar varias semanas llevando algunos regalos, lógicamente, y vamos con nuestro curaca.
porque recuerda que en los Ayllus hay un jefe que es el curaca. Vamos con el curaca hasta el templo y mientras todos nosotros que somos campesinos nos quedamos esperando fuera del templo, pues el curaca va a entrar al templo porque va a estar ante la presencia del dios más poderoso de los Chavín. No sé si ustedes lo conocen. Ese es el dios triada, ¿no? Lo que se conoce como la trilogía andina, el dios que representa a la serpiente, al jaguar y al cóndor. Entonces, este dios, ¿dónde está, profesora? En el lanzón monolítico. ¿Y el lanzón monolítico dónde está? Está dentro del templo viejo de Chavín de Huántar. Entonces, cuando yo te digo que los curacas van a estar enfrente de este dios, lo que te estoy diciendo es que los curacas van a entrar al templo y van a estar frente al lanzón monolítico, ¿no? Este cuchillo de piedra que estaba incrustado en una de las galerías del templo viejo. Pero no es tan fácil como que entro y conozco a este dios, ¿no? Esculpido en el lanzón, sino que los curacas que asistían al templo, ¿ya? Consumían un alucinógeno que era el cactus San Pedro. Obviamente que los sacerdotes Chavín te lo proporcionaban, ¿no? Te lo invitaban. Y este cactus tenía la característica de hacerte, pues, estar en alerta, ¿no? O sea, es una sensación de haber pues inhalado algo que hace que tus sentidos se alteren y estén a mil, ¿tú me entiendes? Entonces, cuando tú entras al templo, tú vas a estar muy, muy así, digamos, alerta de todo movimiento, sonido, ¿no? Y si, imagínate nada más, ya imagínate que tú estás caminando por las galerías, ¿no? Oscuras, estrechas, y de pronto sientes que hay varias personas que están caminando junto a ti como si hubiesen presencias a tu lado. Y en realidad no es que hayan personas, ¿no? Sino que tú sentías que habían personas. ¿Y por qué? Por las pisadas. Tú pisabas, ¿no? Los pasillos, tú caminabas y parecían que varias personas caminaban a tu lado. ¿Y eso por qué? Pues porque dentro del templo había eco, ¿ya? Dentro del templo había eco y en el piso había un doble piso, un piso falso. Entonces, cuando tú pisabas ese piso falso, los pies, ¿no? Digo, digamos, las pisadas de los pies comenzaban a tener un eco. Entonces, si tú estabas caminando por dentro del templo y escuchabas el eco de varios pasos, tú lo que ibas a pensar es que no estabas solo, que alguien estaba caminando contigo. ¿Y quién crees que sería ese alguien que camina contigo? Pues el dios Triada, pues ¿quién más va a ser? Él está caminando a tu lado, ¿ya? Y cuando llegas justo a la presencia del rey, del reino, del dios que está en el lanzón monolítico, tú vas a escuchar un sonido que va a rugir, entre comillas, ¿no? En todo el templo. Ese rugir que vas a escuchar en todo el templo, en realidad no es un rugir, pues, aunque parezca, ¿no? Tú vas a pensar que lo es, que el felino, el jaguar, está rugiendo, pero no es. ¿Qué cosa es, profesora? Es que debajo del templo hay unos ductos subterráneos por donde pasa el agua. Entonces, cuando esta agua pasa por debajo del templo, a veces genera un sonido que dentro del templo se escucha como un tú sabes, ¿no? O sea, cuando el agua avanza en un río, tiene un sonido así, ¿no? Entonces, nada más imagínate por debajo de un templo, el sonido pues se siente mucho más fuerte, lo que genera las ondas sonoras que genera el interior del templo. Entonces, tú al estar parado frente al lanzón monolítico y comienzas a escuchar ese rugido, entre comillas, tú vas a pensar que el Dios te está hablando, está rugiendo. Y además, en todo el proceso de entrar al templo hasta estar frente al Dios Triada, tú has sentido que el Dios ha caminado contigo, ¿no? Que su presencia te ha acompañado. Entonces tú sales del templo convencido de que el Dios Triada tiene vida, tiene poder y que si tú no le tributas, si tú no visitas el templo llevando tus excedentes, ese Dios te va a castigar porque recuerda que es un dios terrorífico. Los dioses Chavín son terroríficos, entonces te pueden castigar. ¿Cómo, profesora? ¿Cómo me puede castigar dejándote sin lluvias? ¿No? Entonces, de esa manera, pues sin lluvias no hay forma
poder pues vivir. Entonces, esto es lo que van a hacer los Chavín durante los 1000 años de desarrollo de la cultura. Van a lograr controlar tus inconscientes, porque como puedes ver, han creado toda una situación que tú te la vas a creer al pensar que ellos tienen poder, que el Dios tiene como vida, y eso no era cierto, solo que todo estaba totalmente tramado para que se pensara así y en base a eso captar, ¿no? Captar los recursos, los excedentes, los tributos que los ayllus traían, ¿no? Hacia el templo. Por eso es que se dice que el templo de Chavín de Huántar era un lugar de peregrinaje, porque constantemente el templo era visitado, ¿no? Por muchos ayllus que llevaban sus ofrendas, ¿no? Sus excedentes. ¿Ok? Bueno, lo que te he contado de Chavín hasta ahorita es lo más importante de ellos. Ya lo que viene después son solamente datos que vamos a ir mencionando. ¿Ok? En cuanto a la economía, los Chavín practican la agricultura, pero ante la falta del agua, porque ellos estaban ubicados a una altura de 3.500 metros a nivel del mar, más o menos, ¿no? En promedio. Entonces ahí no es muy buena las características o condiciones para la agricultura, los que le va a llevar a ellos, ¿no? A buscar el agua. ¿Cómo van a buscar el agua, profesora? A través de canales, canales de regadío o ductos subterráneos también. ¿Y esto cómo se le llama? A esto se le llama tecnología agrícola y esto sirve en un tipo de agricultura intensiva. ¿Cuál es la diferencia con la agricultura extensiva? En la agricultura extensiva, tú no te vas a, tú no vas a usar tecnología agrícola, canales, reservas o represas, no lo vas a utilizar en la agricultura extensiva, pero en la agricultura intensiva ahí sí vas a usar. ¿Y por qué, profesora? Porque se supone que al usar una agricultura intensiva, tú lo que estás buscando es mayor excedente, mayor producción, ¿no? Eso es lo que tú buscas, ¿no? Pues, digamos, eh, esta necesidad, ¿no? De poder acumular los excedentes. Muy bien, entonces los Chavín practican agricultura intensiva porque ellos van a utilizar tecnología agrícola. Construyeron una extensa red de canales de regadío para aumentar la producción agrícola. Y el control del agua les permitió tener una alimentación variada y lo que más consumían era la papa, la quinoa y el maíz, ¿ya? En cuanto a su templo, puedes ver ahí la imagen del templo, ¿ok? Esta es una recreación de lo que es el templo viejo, el templo nuevo. Todo esto es de piedra, tiene forma, así como puedes ver, de tipo rectangular, en forma de U, tiene plaza hundida, ¿ya? Y dentro del templo, ¿ya? Dentro del templo era como un laberinto, ¿ya? Tenía muchos pasillos, muchas entradas, todo estaba muy oscuro. Entonces el templo se caracterizó, ¿no? Por ser un lugar, digamos, que era para acoger a los sacerdotes y para recibir, ¿no? A los visitantes que llegaban a dejar sus excedentes, porque eso también fue el templo, fue un lugar donde están los sacerdotes, pero también es un lugar de peregrinaje. Y no olvides que por debajo del templo pasaban los ductos subterráneos, aquí como puedes ver en la imagen, ¿no? Claramente se ve la presencia de los ductos subterráneos. En el caso de la litoescultura, los chavín van a tallar la piedra para conseguir estas formas espectaculares. La Estela Raimondi es una de ellas, es una espectacularidad. Un personajillo que lleva en las manos unos báculos y que es conocido justamente como el Señor de los Báculos o el Señor de las Varas, ¿ya? En Chavín, este dios lo vas a encontrar en la Estela Raimondi. En los Paracas también vas a encontrar a este personaje de los báculos, ¿ya? En Tiahuanaco también y en los Wari también vas a encontrar a estos personajes, ¿ya? Bueno, a este personaje que está en el Anzón, este personaje que es un ser antropomorfo, con formas felínicas, ¿no? Entonces, vas a encontrar este personaje no solamente en la Estela Raimondi, sino como te repito, también en Paracas, en Tiahuanaco o en Wari. Respecto a la cerámica Chavín, es una cerámica con un patrón muy particular. Es de un solo color, a eso se le llama monócromo. Suelen utilizar o el negro o el crema, ¿no? O crema no, disculpen, el negro
o el marrón o el gris. Son los colores que más suelen utilizar. Y como puedes ver en la imagen, su decoración es incisa. ¿Cómo es una decoración incisa? Pues es una decoración donde tú has, digamos, tomado algo, ¿no? Em, y has comenzado a dibujar eh, la superficie de la cerámica, ¿ya? Has comenzado a dibujar la superficie de la cerámica, así como cortándola, ¿no? Como cortando la superficie. Entonces a eso se le suele llamar decoración incisa, ¿ya? Que es característica de la cerámica de Chavín. Y finalmente las cabezas clavas. Las cabezas clavas son como unos bultos que tienen forma como humana y que tú los vas a encontrar a las afueras del templo de Chavín. Se pensó que fueron guardianes, se pensó que de ahí colgaban a los traicioneros o prisioneros, pero en los últimos tiempos, ¿no? Ya es muy claro que las cabezas clavas van a representar el trance de conversión de los sacerdotes, ¿ya? Los sacerdotes se van a convertir en estos personajes de las cabezas clavas, ¿ya? ¿Y cómo se van a convertir? ¿Cómo llegan ahí? Pues consumiendo, ¿no? Consumiendo bebidas alucinógenas y los sacerdotes lo hacían inclusive en las plazas públicas, en ceremonias que eran públicas. Los sacerdotes comenzaban a consumir el ayahuasca, el yopo, y comenzaban a entrar en trance, ¿no? Tú sabes, ¿no? Comenzaban a alucinar y luego ellos creían haberse convertido en los dioses felinos. Y esa representación de humano a convertirse en dios, bueno, sí, pues no, en un personaje o en un dios felino, pues esa conversión es lo que representan las cabezas claves, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ir con Paracas, pero antes vamos a ver qué pasa con Chavín. Pero para eso permítanme un ratito, voy a buscar mi cargador para cargar mi laptop, si no se va a apagar. Esperen un minutito, no se vayan, voy a traer el cargador. Ok, ok, chicos, disculpen la demora. Acá tengo el cargador, minuto. Si hay alguna pregunta, me van diciendo, chicos, ¿ok? Sobre Chavín, bueno, y por si acaso Chavín es la cultura que más demora en explicarse. Las demás se explican más rápido, pero Chavín es la que más demora, ¿ya? A ver, voy a ver si hay alguna pregunta. Parece que no, todo está muy tranquilo y también está todo conforme, se podría decir, ¿no? Ujú. Ya, chicos, entonces continuamos. Uy, dejé de compartir.
Ok, Paracas. Ah, no, antes el final de Chavín. Miren, el final de Chavín va a llegar por los cambios climáticos. Se supone que Chavín, los sacerdotes Chavín, ellos tenían el poder de predecir las estaciones, ¿no? Lo que dijimos es que ellos establecían el calendario agrícola. Eh, pero ese calendario agrícola, ¿no? Las estaciones, verano, invierno, se van a alterar por cambios climáticos que son propios, ¿no? Que se dan de manera natural. Entonces, cuando comiencen a ver esas variaciones climáticas y las predicciones de los sacerdotes no se comienzan a cumplir, los campesinos, los ayllus, van a comenzar a dejar de tributar al templo. Ya no van a peregrinar llevando sus excedentes. Primero, porque no tienen excedentes, pues. Y segundo, porque ya no le creen a los sacerdotes. Se supone que los sacerdotes lo que decían tenía que cumplirse. Pero si no se cumplen, significa que no tienen poder. Significa que lo que te dicen es mentira. Entonces los ayllus poco a poco se van a ir alejando, alejando, dispersando, se van a ir hacia otros lugares y con el tiempo el templo ya no era visitado, ya no era concurrido y perdió totalmente su importancia. Hacia el año 200 antes de Cristo, el templo fue abandonado y ahí quedó Chavín para siempre. ¿Ya? Así que ese es el final de Chavín, pero Chavín deja su influencia en una cultura costeña que es Paracas. Paracas, al igual que Chavín, fue estudiada por Julio César Tello. Estamos hablando de una cultura que es de la costa sur, es una cultura que tiene que ver mucho con su escenario geográfico, que es desierto, ¿sí? Y Tello la va a clasificar en dos etapas, en la etapa de cavernas y en la etapa de necrópolis. Cavernas se supone que se diferencia de necrópolis porque sus tumbas, sus entierros son diferentes. Además, es de mayor antigüedad. Su cerámica también es diferente. Entonces, entre Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis hay diferencias que las vamos a ver ahora, ¿ya? Para algunos también, Paracas es eh, un conjunto de entierros, porque es lo que más lo caracteriza, ¿ya? Paracas sería como un gran cementerio, y eso es por lo que se ha encontrado, una gran cantidad de entierros. Paracas tiene influencia de Chavín, sí, sí lo tiene, pero solamente en la fase de cavernas. En la fase de necrópolis ya no la tiene, ¿ya? Ya no la tiene. En cuanto a lo político, los Paracas desarrollan un gobierno de teocracia, pero, o sea, tú sabes que teocracia es el gobierno de los sacerdotes, pero en sus etapas finales comienzan a desarrollar ejércitos militares, ¿ya? Así es la organización política de los Paracas. Vamos a ver aquí entonces sus dos etapas, la de cavernas y la de necrópolis. Recuerda que esto es por las tumbas, ¿no? Es una clasificación en función de sus tumbas y fue hecha por Julio César Tello. La fase de cavernas es la que tiene tumbas en forma de copa invertida, como se ha dicho tradicionalmente, pero también podríamos decir que tiene forma de útero, porque también lo tiene, ¿ya? Son tumbas subterráneas y tú vas a acceder a la parte de la cámara funeraria que está de forma subterránea. Tú vas a acceder por una entrada angosta, vas a descender, descender y en la parte subterránea vas a encontrar un conjunto de entierros, ¿ya? Estos entierros em, son, em, digamos, ¿cómo te explico? Em, estas, estos cuerpos que fueron encontrados ahí estaban envueltos en muchas telas, ¿ya? Muchas telas. Es lo que llamamos un fardo funerario, ¿ya? Un fardo funerario, que es una momia que está ahí colocada y alrededor de la momia hay muchas, muchas, muchas telas, paños, ¿ya? Y esto de aquí llama la atención porque los personajes que están ahí puestos, envueltos con las telas, estos personajes están en forma fetal, están en forma fetal como si estuvieran a punto de volver a nacer. Entonces, para muchos la interpretación es que si la tumba tiene forma de útero
y los personajes están como si fueran a volver a nacer, entonces significa que iban a volver a nacer en la creencia de los paracas. ¿Ya? Entonces hay una idea religiosa en torno a este entierro. Mientras que los entierros de necrópolis, como puedes ver, no son de copa invertida, sino de tipo rectangular y son semisubterráneas. Tú ingresas en estas tumbas, vas a encontrar los cuerpos depositados ahí, ¿ya? Y todo hace indicar que en realidad eso era una vivienda. Antes de ser convertida en una tumba, era una vivienda. Nada más imagínate que una familia vivía en esa vivienda y de pronto murió uno de ellos, ¿no? Muere, y las personas enterraban a la persona, ¿ya? Enterraban a la persona muerta ahí mismo en su habitación. Y cuando otro integrante de la familia moría, lo enterraban ahí mismo, ¿no? Donde descansaba, ahí lo enterraban. Entonces, nada más imagínate que con el tiempo, después de una o dos generaciones, todos esos lugares, ¿no? Estaban llenos de entierros. Es como si una ciudad donde antes vivían personas, pues, ¿no? Una población, ¿no? Una comunidad, ese lugar quedara convertido en un cementerio. Y eso fue lo que pasó con Necrópolis. Quedó convertido en un cementerio. En cuanto a la cerámica, también hay diferencias. La cerámica de cavernas tiene influencia de Chavín en la iconografía, porque también busca representar a seres mitológicos, seres que tienen que ver con la imagen del jaguar, por ejemplo. En cambio, en Paracas Necrópolis, ahí no hay influencia de Chavín, ¿ya? No hay, porque la cerámica de eh, de Necrópolis no tiene iconografía de felinos, o sea, no tiene nada de los elementos de Chavín. Así que Necrópolis, su cerámica, ya no tiene nada de influencia Chavín. La cerámica de cavernas tiene su propia técnica, es la técnica postcocción. ¿Qué significa postcocción, profesora? Significa que si tú terminas de esculpir o, no sé, que termines de hacer un ceramio, ¿no? Un recipiente, una vasija, un tazón o lo que fuera, ya eso tú primero lo vas a llevar al horno para que se seque, para que se endurezca. Y una vez que lo sacas del horno, tú lo vas a pintar. Esta es la técnica postcocción. Primero endurecerla y luego pintarla. Según dicen que ese resultado no es muy, digamos, em, no es muy durable, porque se han encontrado estos ceramios, ya que por cierto son polícromos, se han encontrado los ceramios donde parece que la pintura ha sido chupada por la cerámica, ¿no? Ha sido chupada, por eso que la pintura se ha desvanecido. Es lo que llaman cerámica fugitiva, por ejemplo. Mientras que la cerámica de Necrópolis, a pesar de ser de solo un, digamos, color, porque es monócroma, tiene la técnica precocción. Eso significa que al tener una vasija, un recipiente, ellos primero lo van a pintar y luego recién lo van a llevar al horno. Entonces, con eso tenemos la técnica precocción, que según dicen dura mucho más que la técnica postcocción. Bueno, ya explicamos entonces la parte más espectacular de Paracas, que son sus entierros, y vamos rápidamente con otras pequeñas características. Ya te dije que los fardos funerarios son unos bultos donde tú vas a encontrar una pequeña momia en posición fetal y que está recubierta de muchas, muchas, muchas telas, ¿ya? Muchas telas y mantos. Y entre manto y manto colocaban ofrendas. En cuanto a la textilería, los Paracas destacaron muchísimo por sus bonitos colores, ¿no? La calidad de esa fibra que usaron, que no solamente era algodón, le metían plumas, lana, hilos de oro, cabello humano, entre otras cosas. Y plasmaban en los textiles, plasmaban diferentes diseños, ¿no? De animales, de aves, ¿no? Entre otros seres mitológicos también. Respecto a la religión, Paracas también tiene dioses que son como mitológicos. Nada más fíjate en el ser oculado, ¿no? El dios oculado es un dios, pues, que es muy venerado por los Paracas. Y este dios
digamos que es mitológico, ¿no? Y es un dios muy poderoso que en la costa se adoraba y Paracas también lo van a venerar durante su desarrollo. Este dios oculado no es el único dios, ya es uno de los más conocidos, sí, porque aparece en sus, inclusive en su, digamos, en textilería, ¿no? Ahí aparece este dios, pero también tenemos al otro dios que es muy importante, el dios de los báculos. Yo te lo dije, ese dios que aparece en el Anzón monolítico, no, en la Estela Raimondi de los Chavín, es el mismo personaje que pues ahora, digamos que está con otras formas, pero es él, ¿no? Es el dios de los báculos. En cuanto a la medicina, para terminar con Paracas, ellos son grandes cirujanos. Su especialidad es abrir cráneos o deformar cráneos. Eso es lo que ellos saben hacer, ¿ya? Respecto a la medicina. Se supone que las trepanaciones eran con fines curativos y las deformaciones eran con fines más de, pues, no sé, sociales. Si yo voy a trepanar es porque la persona sufre algún tipo de accidente, algún combate o se queja de un dolor. Entonces, los paracas tenían todo tipo de procedimientos, de aparatos con los cuales, digamos que ellos hacían esto, ¿no? De abrir los cráneos, retirar ahí los huesitos rotos, no sé, sangre que se acumulaba o lo que fuese, y hacían que la persona se recuperara, ¿no? Con cuidados, con preparados que ellos conocían, las personas finalmente se curaban. En cambio, la deformación craneana, esa sí no tiene que ver con curación, esa tiene que ver enteramente, digamos, con em, deformar, ¿no? Los cráneos, y eso se hacía cuando las personas eran recién nacidas, ya que cuando una persona recién nace, digamos, ¿no? La cabeza de esos niños, ¿no? El cráneo de esos niños está muy suavecito, está muy suavecito. Entonces aprovechan para poder abrir, bueno, en este caso abrir no, pero en las deformaciones aprovechaban para colocarle unos yautos durante las noches, ¿no? A los bebés y para que después, ¿no? Ese cráneo se fuese alargando, alargando y con eso buscar la distinción, ¿no? La distinción entre la población de Paracas, ¿no? Muy bien. Dicho esto, uy, salió cortado acá. Vamos con otra etapa, que es el intermedio temprano, o también llamado primer desarrollo regional. Chicos, permítanme un segundito, voy a traer un vasito con agua, permítanme. Ok, chicos, vamos a ver si hay alguna pregunta. A ver, parece que no. Así que regresamos al material. No hay preguntas. Ya. El intermedio temprano recuerda que es el término que usa John Rowe, mientras que el primer desarrollo regional es el término que usa Lumbreras. Y ambas propuestas tenemos que aprender a utilizarlas por igual. Esta etapa de intermedio temprano, aquí vas a encontrar muchas culturas, que los huarpas, que los recuay, los vicus, no sé, la cultura Pachacamac, Nazca, Mochica, son muchas, pero nosotros no podemos estudiar todas porque no tenemos tiempo. Así que solamente vamos a estudiar algunas, como por ejemplo Nazca y Mochica. También recuerda que esta etapa tiene características generales, que tienes que conocerlas. Primera característica es que esta etapa se le suele llamar la etapa de los maestros artesanos. ¿Por qué maestros artesanos? Porque aquí la cerámica y la orfebrería van a adquirir una calidad
que tú no te imaginas lo que es eso. Así que vamos a hablar más rato de la cerámica y de la orfebrería de Nazca y de Mochica. Por otro lado, en esta etapa, lo que vas a encontrar son solamente teocracias militaristas. O sea que el poder estaba en sacerdotes, pero también aparece una casta militar poderosa. Tanto Nazca como Mochica son sociedades totalmente militarizadas. Otra característica de los desarrollos regionales es que aquí no hay expansionismo, como te había dicho, pero tampoco hay culturas que sean influyentes, porque aquí no hay Chavín, acá no hay Wari, acá no hay nada de eso. Por lo tanto, no hay influencia de ninguna cultura, ¿sí? Esto es bueno, jóvenes, en la medida en que va a permitir que cada una de estas culturas del desarrollo regional puedan tener una identidad propia, puedan tener un desarrollo propio sin tener la influencia de ninguna otra cultura que venga de cualquier lado. Entonces, en ese sentido, digamos que en estas culturas regionales, esa es una de sus características más importantes, ¿no? El que son culturas que no tienen influencia. También hay aumento demográfico, también hay urbanismo, como lo vamos a ver en Nazca. En el caso de la cultura Nazca con S, no con Z, estamos hablando de una cultura costeña, de la parte sur de lo que es el actual departamento de Ica, y tienen influencia de la cultura Paracas. ¿Sí? Hay una influencia en la cultura Paracas. En cuanto a lo político, te decía que acá los guerreros también gobiernan, ¿ok? Bueno, gobiernan porque hay teocracia, pero recuerda que también hay militares, que son los guerreros, que se encargan de la defensa, ¿no? Del cuidado, y los guerreros se dedican a la guerra, obviamente, a los prisioneros, mientras que los grupos como sacerdotes, ¿no? Que no son religiosos, los sacerdotes o sea, se ocupan de las ceremonias a los dioses, ¿no? De los rituales. Bueno, en el caso de Nazca sería pues también cuando se, digamos, ahora te lo voy a explicar, pero se supone que los sacerdotes también tienen que ver para lo que es la abundancia. Entonces, los rituales que se hacían era también para pedir lluvias y para pedir agua. Entonces, todo eso es función del sacerdote, ¿no? Muy aparte del militar. En cuanto a los centros políticos, en Nazca tenemos Cahuachi, que es monumental, que es un lugar, pues, con un patrón de urbanismo. Bueno, es como que aquí hay una especie de urbanismo, ¿no? En Nazca hay un urbanismo. ¿Cómo es eso de urbanismo, profesora? Bueno, te comento, mira, tú piensas en Chavín, ya, piensa en Chavín para que tú te hagas el ejemplo. Chavín es un templo, el templo de Chavín de Huántar, ¿no? Un templo lindo, o sea, un templo de piedra, ¿no? Con sus características de ductos subterráneos y todo eso, ya. Pero en Chavín no había organización, o sea, no había concepto de urbanismo en Chavín, porque el templo estaba ubicado ahí en Huari y el resto de ayllus estaban ubicados en muchas partes, sin ningún tipo de modelo, ¿no? De construcción o de cómo se organiza, ¿no? El espacio donde van a construir. No existe nada de eso, pero con Nazca sí lo hay todo un patrón urbanístico, ¿no? Es como diseñar, ¿no? Que en este lado van los edificios, luego al costado van, digamos, no sé, pues los cementerios más allá, hay talleres por aquí y así, ¿no? Entonces tú supervisas que todo esté organizado también. Entonces, vamos a ver que estos centros religiosos van a ser centros ceremoniales, pero también de tipo administrativos. Caguachi es uno de ellos, ¿no? El más importante porque fue la capital durante el mayor tiempo, bueno, ciudad principal, ¿no? Y luego tenemos, por ejemplo, también este, a la estaquería. Una cabeza trofeo es aquella, bueno, cabeza que ha sido quitada a un enemigo después de una guerra, ¿no? De un enfrentamiento, y se supone que llevarlo contigo no solamente es carácter o no solamente es eh, honor, ¿no? Sino también tiene que ver con, digamos, su propia existencia, ¿no? Porque ellos son militares, se dedican a eso y tienen que tener triunfos y parte de los triunfos se corrobora en cómo ellos
¿no? Usaban estas cabezas trofeo, primero cortándolas y luego utilizándolas como si fueran también, pues a la vez como amuletos, ¿ya? Bien, entonces tenemos esto y por aquí tenemos su religión. El más importante dios de la costa sur peruana fue Con, el dios Con. Es un dios que tiene una máscara de felino, ¿ya? Es un dios volador. La historia dice que pasaba volando, ¿no? Digamos, por los cielos, ¿no? De lugares de la costa. Y ahí muchos, digamos, le van a hacer tributo o van a venerar, ¿no? A este dios poderoso, el dios Con, que por cierto en una manito tiene una cabeza trofeo y en la otra mano tiene un báculo. Por lo tanto, se cumple lo que decíamos, ¿no? Que este personaje del báculo siempre va a aparecer ahí. Por otro lado, tenemos ya a la cerámica. La cerámica tiene un patrón muy característico en Nazca, ¿ya? Este patrón en Nazca es que número uno es polícromo. Es muy polícromo, o sea, porque tiene varios colores, varios tonos de colores. Segundo, es que esta cerámica tiene forma globular con base plana, tiene asa puente, ¿ya? Y con doble pico. Pues tiene muchas características que son, pues, ¿no? Que la hacen una de las más bellas del Perú prehispánico, ¿ya? Uy, ¿qué pasó aquí? Era un ratito, chicos, dejo de compartir un ratito. Chicos, pregunta otra vez, porque creo que es parte de la clase para que sea un poco más dinámica. ¿Están entendiendo? ¿Hay alguna pregunta? Dígame nada más en confianza. Ok, creo que no hay nada, así que continuaremos con la clase hasta que alguien tenga algún tipo de duda. Volvemos a compartir. Ok, estamos hablando de la cerámica Nazca, que es una de las más bonitas por sus bonitos colores, porque es polícroma, utilizaron muchos colores con diferentes matices, es azapuente, doble pico, y una particularidad es que está muy pintadita, muy pintadita, muy pintadita. A eso se le llama pictográfica. O sea, la cerámica Nazca es, bueno, pictórica, esta es la palabra más exacta, pictórica. ¿Por qué, profesora? ¿Por qué le dicen pictórica? Porque es una cerámica que tiene la superficie pintada, totalmente pintada, ¿ya? Algunos lo han llamado horror al vacío. En cuanto a, ya para ir terminando, a las galerías filtrantes, ¿no? ¿Qué son las galerías filtrantes? Las galerías filtrantes, ¿ya? También se le llaman pozos, se le llaman puquios, algunos le dicen ojos de agua, pero déjame comentarte que el nombre correcto que tienes que utilizar para referirte a estos lugares, pues digamos que el nombre correcto es Sistema de Galerías Filtrantes, ¿ya? Las galerías filtrantes es el nombre de todo el sistema. Ya si tú me dices, ¿no? Puquio, ya te estás refiriendo solamente a un agujero, ¿no? Alguna más, ahí, puquio que se ha construido. Pero si me dices galerías filtrantes, me estás hablando de todo en su conjunto. Ahora bien, ¿por qué fueron construidos? Bueno, primero tienes que ubicarte en el desierto. El desierto de Ica es uno de los desiertos más, digamos, extensos que tenemos, ¿ya? Entonces, no hay agua. Porque si tú vives en un desierto, una de las características que más vas a encontrar es que no hay agua. Entonces, ¿dónde puedes sacar agua? Si no encuentro agua del río, si no hay lluvias, ¿de dónde saco el agua? Pues puedes sacarlo del subsuelo, ¿ya? Del subsuelo puedes sacar ahí el agua. Digamos que para poder sacar esta agua del subsuelo, tú vas a construir por debajo de estos, digamos, de estos puquios, ¿ya? Tú vas a construir por abajo, o por el interior, tú vas a construir una, digamos, una canaleta, ¿ya? Esta canaleta lo que va a permitir es que el agua que va subiendo, subiendo a la superficie, a través de esa canaleta, ¿ya? El agua se vaya
digamos, almacenando y almacenando en fuentes de, pues, digamos, bueno, en reservorios, ¿no? Serían reservorios o cochas, ¿ya? Por ejemplo, aquí tienes la imagen de cómo funcionó. Mira, tú tienes ahí estos agujeros, que son los ojos de agua, también le llaman puquios o pozos, ¿ya? Entonces, por estos agujeros que tú mismo has construido, por ahí el agua va a subir. ¿De dónde, profesora? Del subsuelo, porque recuerda que están sacando agua del subsuelo. Entonces, el agua va a subir, subir, ¿ya? Va a comenzar a subir el agua hacia la superficie. Y es ahí donde mediante unas canaletas, como puedes ver acá en la imagen, así de color amarillo, me parece que está, ¿ya? Mediante esas canaletas se va a llevar el agua, ¿no? De los ríos subterráneos hacia, pues, lo que son, digamos, reservorios o cochas. Y de esa manera los nazcas van a poder, digamos, a ver, ya, muy chica está. Bueno, entonces en base a eso los nazcas van a poder lograr su desarrollo, ¿no? Y no morir en el intento, como se podría decir. ¿Ok? Ya, a ver un ratito. Am, ya, ya, ya. Vamos ahora como chica. Vamos a ver un videito, chicos, porque como tenemos virtualidad, creo que nunca hemos visto ni un video, hasta ahorita, y la virtualidad es para eso, digamos, ¿no? Para poder usarla. Así que en ese sentido, vamos a poner un videito que hace, oye, a ver un ratito porque mi YouTube estaba fallando. A ver, déjenme ver. Si no falla, ya ponemos el videito que quisiera compartirles. A ver, que no falle, que no falle, que no falle. Ya parece que no falló. Ponemos acá cultura, chica. Ahí está. A ver. Un ratito, no se vayan un ratito porque quiero mostrarles. Ya, un ratito no se vayan a ir. Ahorita comparto. Ya encontré el video. Ya lo tengo. Vamos a compartir. Presten atención. Ya serán unos 2, 3 minutitos que lo vemos. Cosa que de esa manera salimos un poco de lo netamente teórico de escucharme a mí nada más. ¿Ya? Gracias, Sofía, por la respuesta. Qué bueno que todo esté claro. Ya, entonces voy a compartir con sonido y creo que es ventana nada más aquí. Aquí. Siglo III. Sipán, en el norte del Perú. Un poderoso gobernante mochica ha muerto. Los fastos funerarios están marcados por el dolor de su pueblo. Ha sido embalsamado junto con sus ornamentos y emblemas sagrados de oro y piedras preciosas que seguirá utilizando en el más allá. 1700 años después, en la primavera de 1987, el arqueólogo peruano Walter Alba descubrió su tumba en la pirámide de Huaca Rajada. La noticia dio la vuelta al mundo. Se trataba del enterramiento más rico de América y el primero que se encontraba de un gobernante moche. Los hallazgos realizados sorprendieron a la comunidad científica internacional por la sutileza y finura de los trabajos de orfebrería y el tratamiento que habían logrado dar a los metales. El pueblo mochica se reveló como una civilización de avanzada tecnología y organización social. A partir de ese momento, se comenzó a reescribir la historia de América. Directamente el suelo. El sulfato de mercurio, también llamado cinabrio, era un elemento sagrado utilizado en las ceremonias religiosas y para ungir a los cadáveres.
Siempre entraba acompañado por su jefe militar. Los acólitos le ayudaban a sentarse separando hacia los lados los dos protectores coxales, uno de oro y otro de plata. El señor portaba sus principales ornamentos: la corona, que simbolizaba el misterioso vuelo chamánico; el cetro de poder, una gran nariguera de oro que impedía apreciar cualquier gesto de expresión; y el collar de frutos de maní de oro y plata que aludía al ciclo de la vida. El oro y la plata representaban la eterna dualidad, el sol y la... Ya, chicos, ese video es muy interesante, se los recomiendo. Dura como 50 minutos, está en YouTube, solamente tienen que poner Cultura Mochica y lo van a apreciar. No es nada aburrido, es muy bueno. Bueno, a mí me parece muy interesante el video. Así que ahí en YouTube ponen Cultura Mochica y ya, ¿ok? ¿Vieron ese personaje tan vanidoso? El señor Moche era tremendo personaje, ¿no? Nadie lo miraba ni a la cara, porque si lo mirabas a la cara, pues despídete de tu vida, ¿no? O sea, muerte por atrevido, ¿no? No podías mirar a este personaje que es un semidios. Y sus pies ni siquiera toca el suelo. ¿Viste cómo le echaban ahí en el suelo ese polvillo rojo, el cinabrio? Y con eso los pies o las sandalias del Señor no chocaban la tierra, que tú y yo sí chocamos cuando caminamos. Y tenía toda esa indumentaria, ¿no? De oro y plata. ¿Viste esa corona? ¿Esa corona cuánto pesa, dime? Es metal. El pobre señor ni podía andar bien. Los protectores coxales, qué fastidio, ¿no? Ni sentarse podía, tenían que venir los acólitos a abrirle ahí los protectores. Y las narigueras, ¿no? Que prácticamente le tapan toda la cara. Bueno, pues así era, ¿ya? Esta forma de organización. Mochica fue una cultura del 200 al 700 años después de Cristo. Se ubicó en la parte de la costa norte, entre los valles de La Libertad, Lambayeque, pero también llegó hasta Piura por el norte y por el sur llegó hasta la zona de Ancash, mi tierra, ¿ya? Porque quien habla es ancashina, ¿ya? Entonces hasta ahí llegaron los mochicas. Tienes que saber que los mochicas nunca fueron un estado, digamos, un estado, ¿cuál es la palabra? Se me fue la palabra. O sea, nunca hubo ninguna unificación, un estado unificado, ¿ya? Lo que Mochica fue, según dicen, fue un conjunto de estados, un conjunto de reinos, ¿ya? Y estos estados, reinos, ¿ya? Pues vamos a ver que eran enemigos, ¿no? Se estaban enfrentando también. Cada estado o cada valle, cada reino tenía su señor, ¿no? Este señor que era pues un personaje poderoso, venerado, ¿no? Así como la imagen del señor Mochica, pues igualito. Entonces, los reinos mochicas, recuerda, eran autónomos e independientes. Pero eso sí, con los otros reinos moches van a compartir muchos elementos culturales, elementos como la lengua, bueno, el idioma, ¿no? También van a compartir el estilo de la cerámica, porque todos van a tener cerámica escultórica, ¿no? Entonces, eso también comparten y también comparten el lazo, pues, digamos, del Dios, porque todos adoran al mismo Dios, que es el Dios decapitador, el Dios degollador, ¿ya? Entonces tenemos a Mochica en diferentes reinos, ¿no? Que tenían vínculos entre ellos, del idioma, del Dios y también del estilo de la cerámica. En cuanto a lo sociopolítico, ¿ya? Había mucha jerarquía en Mochica. Los sacerdotes guerreros dirigían a la burocracia y a la numerosa población tributaria. Y usaron la guerra como una actividad frecuente, ¿ya? También practicaron cabezas trofeo, por si acaso te lo comento, ¿ya? En cuanto a la economía, van a ser grandes agricultores y también pescadores y hasta comerciantes. Cuando hablamos de comercio, imagínate a los mochicas yendo hasta la parte de la, ¿no? Sur, Sierra Sur, hasta ahí para poder comercializar, ¿no? Para que puedan traer metales que ellos utilizaban en su orfebrería, por ejemplo. O también ellos van a ser pescadores con caballitos de totora, esa embarcación artesanal que hasta el día de hoy todavía se usa en la costa norte, ¿no? En Trujillo, ahí en las playas de Huanchaco, cuando alguna vez he ido, ya, todavía alquilan estas balsitas, ¿no?
que son artesanales. Y en cuanto a la agricultura, los mochicas fueron espectaculares. Van a construir grandes canales, ¿no? Así como, digamos, reservorios, represas. ¿Para qué, profesora? Para traer el agua, pues, porque recuerda que estás en el norte peruano, que es una de las zonas más áridas del planeta, por si no lo sabías. Entonces, lógicamente que van a buscar agua. Y a la búsqueda de agua, al riego y a todo ese sistema, se le suele, ¿no? decir, pues, digamos que es agricultura intensiva, ¿ya? Van a cultivar el maíz, el cual lo van a hacer en forma de choclo. Y creo que esa es una de las cosas, chicos, que más es nuestro, ¿no? Porque mira, el maíz, ¿ya? El maíz, todo el mundo lo conoce, porque, y hay varias variaciones de maíz. El que tú ves en las películas gringas, ¿no? Ese maíz todo así amarillito, así chiquitito nada más, como si fuera, no sé, una canchita. Ese a nosotros no nos gusta, no estamos acostumbrados a comer. Nosotros comemos el maíz en forma de choclo y me encanta, me súper fascina el choclo. O también en forma de canchita, qué delicia, ¿no? La cancha es una cosa espectacular, también quiero canchita. Voy a buscar, creo que ahora cancha también. Entonces, es así lo consumíamos nosotros. Ahí, por ejemplo, tienes a los mochicas, ¿ok? Ahora tenemos el culto. El dios Ayapaec es el dios decapitador, es el dios degollador. ¿A quiénes vamos a degollar? A los prisioneros de guerra, por ejemplo, para entregarlos como sacrificios humanos. ¿Y por qué? Porque hay que darle algo al dios, ¿no? ¿Qué más vamos a entregar? Entonces, pues, parte de comprar, mejor dicho, más de comprar, no, parte de darle a este Dios lo que quiere, pues se comienza con esta práctica, ¿no? De los sacrificios humanos. Este Dios Ayapai era poderoso, era capaz de darte los triunfos en las guerras, era protector, era el Dios que te hacía ganar los enfrentamientos. Fue un Dios muy importante, ¿no? Para la cultura mochica. Respecto a los fenómenos del niño, ¿ya? Es algo que tú seguro que ya te diste cuenta. Estamos en una parte, ¿no? Ubicados en una zona donde pues hemos estado expuestos siempre, ¿no? A los cambios climáticos. Eso, de alguna manera, nos va a permitir entender cómo que los mochicas cometían esos sacrificios. Pues, ¿para qué? Para que en base a esos sacrificios ellos pudieran seguir manteniendo, digamos, agradando a su Dios, ¿no? Para ser más exactos, y de esa manera su Dios calmaría su ira y desaparecerían esos fenómenos, ¿no? Que ocurrían, los del niño. Bueno, se supone que así se pensaba, o eso es lo que se esperaba, ¿no? Y en cuanto a los centros urbanos ceremoniales, tenemos, por ejemplo, a Huaca Rajada, al Huaca del Sol, a la Huaca de la Luna. Por ejemplo, en digamos, en este lugar, ¿no? De Lambayeque, ahí se encontró el mausoleo del Señor de Zipán. Como viste en el video, una revelación para la historia peruana, ¿no? Porque fue pues un hallazgo espectacular. Finalmente tenemos aquí los murales, ¿no? Los murales en Mochica son muy característicos en sus templos. En el video seguro que te diste cuenta, o por acá también en las imágenes te puedes dar un poco de cuenta. Los mochicas siempre, siempre, siempre van a decorar las paredes de sus templos, ¿ya? Y a estos llamamos murales, que hay muchos en realidad, ¿no? Bueno, hay varios. En cuanto a la cerámica, es una de las cosas más hermosas, llamativas, ¿no? Que se ha llegado a la tienda. O a la tienda no, sino que ha llegado a nosotros, digamos, ¿no? Estas formas que ellos van a elaborar. A ver, primera característica de la cerámica mochica, escultórica. ¿Qué significa eso? Que lo han tallado o no tallado, no, que lo han realizado como si en lugar de ser cerámica fuera una escultura, ¿no? Así con muchas formas, así con muchos, digamos, detalles, ¿no? Entonces es escultórica. También es documentalista. ¿Por qué? Porque ellos van a mostrar digamos, todo, ¿no? Lo que hacían, si estaban en la guerra, si estaban en digamos,
no sé, alguna otra actividad, ¿no? Que no estaba relacionada con la parte, digamos, este, de la guerra, sino también con otros quehaceres, ¿no? Como cultivar la tierra, como hacer la cerámica, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que hacían en su vida cotidiana, ellos lo van a ir documentando en la cerámica. Por eso llamamos o decimos que la cerámica moche también es documentalista. Y a eso súmale que tienen mucha variedad, ¿no? Por ejemplo, estos, digamos, cerámicos eróticos, los que son patógenos, ¿no? Que representan a personas que tienen algún tipo de deformación o mal, como una persona con labio leporino, por ejemplo, han sido encontrados cerámicos así, ¿no? Y finalmente, pues, tenemos la orfebrería. La orfebrería moche sí podríamos decir que es una de las más espectaculares del mundo antiguo, del Perú antiguo, ¿ya? No solamente trabajan con oro y con plata, sino que también traen, digamos, otro tipo de piedras preciosas, ¿ya? Como esmeraldas, como chagiras, entre otras cosas, ¿no? Para poder, decorar estas piezas que, como puedes ver acá, no solamente es oro y plata, ahí tienen más incrustaciones de otro tipo de metales o piedras, ¿no? Entonces, eso es la cerámica, bueno, la orfebrería mochica, y hay una, digamos, em, bueno, hay una técnica, ¿no? De los mochicas que es la tumbaga, ¿ya? Que es unir dos metales para que solamente parezca uno de esos, ¿ya? Entonces, ¿cómo es esto, profesora? Bueno, es la orfebrería, pues, que los sacerdotes, ¿no? Van a estar ahí, digamos, no sé, o más que los sacerdotes, bueno, sí, porque para ellos son los que lo van a lucir, pero en realidad también la orfebrería tiene que ver también con poder, y ¿no? Entonces en ese sentido están los sacerdotes, pero también está el cuerpo militar, ¿ya? Bueno, vamos con Recuay rápidamente. En el caso de Recuay, estamos con una cultura también de la sierra, es la zona de Ancash. También es teocracia, porque como puedes ver, la gobierna pues, digamos, em, no sé, están los sacerdotes, están también los guerreros, su centro de poder fue Wilcahuaín, y practicaron la ganadería, practicaron la agricultura, y en cuanto a lo que destaque de ellos, como para que no los olvides, ya, en la cerámica usaron el caolín, ya, ahí está, así hicieron en la cerámica, como puedes ver ahí en la imagen. Bien, vamos con la última etapa, ¿sí? La etapa del horizonte medio. Vamos a ver si por aquí también les muestro otro videíto. Ay, a ver, un ratito. Vamos a ver si hay otro videíto. Vemos. Porque se quedaron muy tranquilos y me pareció que estaban bien. A ver, ratito. Vemos. Ajá. Tema de... Ya, bueno, no logro cuadrar el video, chicos. Vamos a continuar y si ya pienso ahorita en otro. No se congeló, sino que estaba yo tratando de poner un video sobre el sistema de archipiélagos, ya, pero no me sale el que había visto. Entonces, bueno, creo que les explico nada más, porque no estoy aquí, casi más lo que hablan es
de su Dios, pero no más. Bueno, ya, sigamos entonces nosotros mismos. Entonces, por aquí. Ok, voy a compartir. Ahí me estoy compartiendo. Gracias por avisarme, chicos lindos. Pero no pasa nada, todo bien. Todo bien. Ya, chicos, el horizonte medio, porque hasta esta etapa vamos a llegar hoy día, estás ante un horizonte. Primero recuerda que el término lo utiliza John Rowe. Segundo, que en los horizontes hay expansión, por lo tanto hay una cultura expansiva, hegemónica, ¿no? O sea, hay una cultura que va a destacar por encima de las demás y esa cultura se llama Wari, ¿ya? Así que ya sabemos esa parte. Ahora bien, en el horizonte medio vamos a encontrar características generales. En los Andes, estamos hablando de Wari, aparece toda una etapa de expansión, donde Wari es la que domina, ¿no? Es la que controla. Por otro lado, tenemos en esta etapa, hay mucha integración regional, o sea, Wari con sus conquistas, pues, ¿no? Con sus conquistas va a lograr, digamos, expandirse e integrar, ¿no? Los distintos, digamos, ayllus, ¿no? De diferentes también lugares. También hay desarrollo urbano con mucha red de caminos y los quipus y andenes también los usaron. Y en cuanto a lo Tiahuanaco, vamos a ver que está en el altiplano andino, hay una expansión multirregional y también crearon el bronce arsenical. Vamos a comenzar con Tiahuanaco. Chicos, para algunos, Tiahuanaco y Huari fueron una misma cultura, ¿ya? Para algunos han llegado a pensar eso, han llegado a preguntarse eso. ¿Por qué decimos que son la misma cultura? Porque es muy raro que siendo Huari un ejército militarista, pues no haya avanzado sus, ¿no? Digamos, sus ataques contra los Tiahuanaco, ¿no? O sea, qué raro, ¿por qué no la atacó? Si estuvieron juntitas, como puedes ver en el mapa, estaban ahí y encima, pues en el periodo también están, ¿no? Ahí. Entonces, para algunos, Huari y Tiahuanaco siempre fue una sola cultura, no dos, y que justamente digamos, si convivieron o coexistieron, debe haber algo detrás. Y para algunos fue la religión de Tiahuanaco. El dios Llorón, que está en la portada del sol, parece que, ¿no? Eso habría, de repente hecho que los Huaris no quisieran chocar con los Tiahuanaco, creyendo en el poder que tenía el dios de los Huaris, ¿ya? Bueno, vamos a empezar con Tiahuanaco. Creo que la clase acaba en unos 25 minutos más, creo que lo tenemos controlado. Tiahuanaco se ubicó en el altiplano Perú-boliviano. Tiahuanaco vivió, pues, digamos, muchas cosas, ¿ya? Pero la más importante tiene que ver con su altura, porque al estar en el altiplano, eso puede llegar a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y el problema de vivir en un lugar muy alto, como ya dijimos que es el clima, pero ¿por qué, verdad? Porque puede ser pues que en este lugar de Tiahuanaco a 4.000 metros, ya en este lugar, pues puede ser que no hayan condiciones para las actividades económicas como la agricultura. Por ejemplo, Tiahuanaco es muy buena en ganadería de altura, que van a criar muchos camélidos, ¿no? Llamas, alpacas también eran muy buenos, digamos, en lo que era haciendo la tecnología de los camellones, ¿no? En ese sentido sí, pero el clima igual por la altura, ese fue uno de sus primeros problemas y limitantes, ¿ya? Pero para resolver eso, los tiahuanacos van a recorrer a una técnica que les voy a avisar o les voy a comentar ahora. Tiahuanaco tiene un poco de tradición de la cultura pucará, ¿ya? Tiene un poco de tradición de la cultura pucará. A nivel político es teocrático, pero recuerden que no es militarista, ¿ya? No es militarista Tiahuanaco. Y tenemos acá en la imagen su arquitectura. Por ejemplo, tienes la pirámide de Acapana, ¿no? Que está ubicado para la zona de la parte de Bolivia. Tienes ahí el templete semisubterráneo y el Palacio de Calasasaya. Y por ahí también está la Portada del Sol, que se ve muy pequeña. Todo esto se supone que es una recreación, ¿no? De lo que pudo haber sido. ¿Ok? Es la ciudad de Tiahuanaco. Ahora, algo que sí
se hizo, ¿ya? Es esto de acá, de los guaruguarus. Guaruguaro y camellón, según dicen, no es exactamente lo mismo, porque si decimos, digamos, no sé, guaru guaru, estamos hablando de todo el sistema se llama guaru guaru, pero si decimos camellón, solamente nos estamos refiriendo a la parte de la chakra elevada. A ver, te explico cómo funciona eso, ¿ya? Vamos, a menos que haya un video, pero bueno. Supongamos que yo quiero cultivar la tierra, pero cada vez que baja la temperatura, ¿no? Las famosas heladas, que son días prolongados de mucha baja temperatura, hay niños que se enferman y personas que pues no aguantan, ¿no? Ese clima tan complicado, 4000 metros. Yo lo sé porque he estado ahí. Es un clima pues que en la noche puede bajar a varios grados bajo cero, ¿no? La temperatura puede bajar mucho y en el día puede haber también mucho calor, ¿no? Unos golpes de calor, digamos, que también te dan. Entonces, esa es la realidad, pues, ¿no? De, digamos, este escenario de 4000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, los tiahuanacos lo que van a hacer es lo siguiente. Van a excavar la tierra y la tierra que van sacando la van colocando a los costados, formando el camellón, porque el camellón es la parte, ¿no? Digamos, de la chacra que está elevada. Luego los espacios que quedaron, digamos, ya preparados, ¿no? Esos vamos a darles acceso a agua, ¿sí? Y ahí van a estar, pues, ¿no? Estos, digamos, estos agricultores, ¿no? Van a estar ahí alrededor de estos, digamos, de este sistema, ¿no? Que recién lo están poniendo, pero que va a servir, ¿no? Va a servir porque, em, como puedes ver en la imagen, en la zona hundida que tú excavaste, ahí tú vas a almacenar agua. Y en la parte alta, en lo que se llama camellón, ahí tú vas a sembrar tus cultivos. Eh, digamos que durante el día, las plantitas que están ahí absorbiendo el calor, ¿no? Lo van a poder hacer por su mismo, digamos, no sé, tallito, raíces, por ahí se van a alimentar, ¿no? Pero ya en la parte de, digamos, de la noche, ¿no? Cuando llegan las heladas, los climas que son extremos, mucha baja temperatura, la pregunta sería, pues, cuando eso ocurre, ya nuestras plantas no van a perjudicarse como si lo hacían antes, ¿no? ¿Y por qué no se van a perjudicar nuestras, digamos, plantas? Pues porque durante el día la planta absorbió por sus raíces, ¿no? Para, digamos, no secarse, y por la noche las plantas ya van a poder, digamos, tener eh, el, el- la seguridad, ¿no? De que van a poder cultivar con éxito sus cultivos. Y recuerda también que durante el día esa agua que está almacenada va jalando el calor, ¿no? Mientras que ya en la noche, cuando ya las plantitas están botando su vapor al medio ambiente, ahí de repente pues se puede ver, ¿no? Cómo es que funciona totalmente este sistema como termorregulador del clima. Bien, en cuanto al sistema de archipiélagos, eso es diferente, ¿no? Diferente, ¿por qué? Porque los tiahuanacos fueron expansivos, pero su expansionismo no fue violento. ¿Por qué no fue violento, profesora? Porque ni siquiera tenían ejército. Pues si tú quieres ser violento, tendrías que conocer de la guerra y por ende tener un ejército. Pero Tiahuanaco ni siquiera lo tiene, porque no van a estar de acuerdo, digamos, o no lo van a practicar simplemente, ¿no? Entonces, Tiahuanaco tiene, digamos, eh, Tiahuanaco tiene muchos conocimientos, ¿no? De cómo hacer el bronce arsenical, ¿no? De repente de cómo poder trasladar las mercancías o productos, ¿no? A todo el territorio sin que hayan, pues, digamos, cosas que, no sé, que no se van a poder en todo caso incluir. Pero si no, va a salir muy bien. ¿Por qué va a salir muy bien?
Porque los tiahuanacos, al estar bajo a 4.000 metros sobre el nivel del mar, ellos, ¿ok? Van a tener que buscar otros escenarios de menor altura para poder completar su dieta alimenticia. Entonces los tiahuanacos iban a diferentes ayllus de diferentes alturas y los tiahuanacos comenzaban a convencer o disuadir para que se pueda participar, digamos, de este sistema, ¿no? De archipiélagos. Entonces, de por medio, los tiahuanacos ofrecían sus, digamos, conocimientos, ¿no? De esa manera un poco también lo que ellos ofrecían, sus conocimientos. Y cuando ya el sistema se había logrado, se va a poder ver cómo los tiahuanacos pues podían usar, ¿no? Recursos, usar, no sé, de repente excedentes, ¿no? Que han venido de otros lugares, ¿no? Por así decirlo. En cuanto a la parte de la escultura, tenemos a los monolitos Bennett o monolito Ponce, que son hechos de piedra y que representan a los gobernantes de la cultura, ¿no? ¿Ok? O también vemos que tienen sus cabezas clavas, ¿no? Que también para ellos va a tener un significado, por ejemplo, de ser decorativo, o también pues porque representa a sus ancestros, ¿no? Que han, bueno, pues, ¿no? Que es lo que quieren representar, sus ancestros que murieron, pues. Ahora, ¿qué más tenemos por aquí? Ya, esta última parte. Bueno, Tiahuanaco dijimos que tiene un dios muy poderoso. Este dios es el dios Llorón, que está ubicado en la Portada del Sol, al ingreso del palacio de, ¿no? Aquí en como estábamos viendo aquí hay que ubicarlo. Aquí yo lo estaba viendo, está hacia el fondo, digamos, ¿no? Entonces, eso sí, pero aquí, pero es esta puerta, digamos, esta portada, ¿no? Pues vamos a ver que tiene un gran mensaje, porque se supone que este Dios es todopoderoso, ¿no? Te asegura todo, hasta tu propia existencia. Entonces, lo que se puede hacer aquí, pues, era, pues, ¿no? Lo que se hacía era someterse, ¿no? A ese Dios, y por eso también es que los ayllus solían darle, no sé, sus tributos, ¿no? Pero bueno, en forma de tierras, ¿no? Los tributos, pero a cambio recibían la protección que este Dios te va a dar, y eso es invaluable, se podría decir. Y en el aspecto de la cerámica tienes a los queros, que son vasos así medios particulares porque tienen la boca más ancha que la parte, pues, ¿no? En la inferior. Y también tenemos otros objetos como esto de aquí, la tableta para rapé, o los incensarios, ¿no? Que son, digamos, las cosas más destacadas dentro de su desarrollo cultural. Y por aquí tenemos a la cultura Wari, ¿sí? La cultura Wari es una cultura del Horizonte Medio que se ubica entre los 600 y 1100 años después de Cristo. Esta cultura tiene sus origen en Ayacucho, en la zona de Viñaque, que es la capital de este imperio, ¿ya? Del primer imperio del Perú. Y digamos que esta cultura va a tener influencias, así como Chavín tuvo influencias, ¿no? Ya eso le llamamos síntesis, ¿verdad? Pues en el caso de Wari también hay esa síntesis. Wari va a recibir, digamos, los aportes, la influencia de Nazca, de Tiahuanaco y también de la cultura huarpa. Entonces, con eso, Wari va a lograr sintetizar los aportes y comenzar a expandirlos. Entonces, ahí se cumple que Wari sería la segunda síntesis del Perú. Entonces, tenemos su ubicación en Ayacucho, tenemos que su capital era Viñaque, ¿no? Y digamos que todo esto va a permitir a Wari, ¿ya? Tener, ¿no? Una base de la cual sale. En el caso de la ubicación, ¿no? Llegaron desde Cajamarca, hasta ahí llegaron, hasta la parte Moquegua en el sur. Todo ese escenario fue escenario de la cultura Wari.
como te decía, tuvo tres aportes de Tiahuanaco de Huarpa, digo, de Tiahuanaco, de la cultura Huarpa y de Nazca. ¿Qué más tenemos aquí? Ya, el debate si Wari fue un imperio o no fue un imperio. Bueno, es un debate, ¿no? Que se viene realizando desde hace mucho tiempo. ¿Por qué mucho tiempo? Porque en realidad esta idea de que Wari sea un imperio no es una idea compartida por todos los historiadores. Hay algunos que dicen que sí, que estamos en lo correcto, que Wari, pues efectivamente, digamos que si fue un imperio, pero hay otros estudiosos, y ahí tienes a Ruth Shadi, ¿no? Que piensan que Wari no fue un imperio, que solamente fue un gran mercado con mucho comercio, ¿no? Y el poder de sus sacerdotes, ¿no? De su religión, pero más no, pues, una cultura, ¿no? Digamos así. Ahora bien, para algunos puede ser que Wari sea un imperio, pero para otros no, ¿no? Wari no es un imperio. Pero acá lo interesante sería saber qué debe tener una cultura para ser considerada imperial, ¿no? Porque ya dijimos que no cumple el requisito o esas cosas, pero de repente, ¿qué debería, qué debería tener una cultura imperial? Bueno, respecto a eso podríamos dar algunos alcances. Primero, por ejemplo, que digamos, em, que esa cultura tenga un centro de poder. Igual y lo tenía, ¿no? Tenía un centro de poder que estaba en su capital, en Viñaque. También de que esta cultura expansiva, pues digamos, em, usa ejércitos, ¿no? Para poder ejercer la violencia y así, pues, digamos, vencer, ¿no? Entonces tenemos ejército también y también, por ejemplo, tenemos la parte de los caminos, ¿no? El Capañán, que ellos comenzaron a construir y que los incas vinieron pues después y lo ampliaron. Entonces, toda esta red de caminos, ¿para qué crees que servían? Pues para que los ejércitos mandaran por él, o las personas que venían de otros lugares también podían pues transitar por esta red de caminos que conectaba todo el imperio. Otra cosa también que sí o sí debe tener y que de hecho nos faltó tener, no sé, más, no más detallado, es la parte en la que Wari tiene sus ciudades cabeceras. Las ciudades cabeceras son ciudades administrativas desde donde los Waris van a tomar, ¿no? Digamos, decisiones, ¿ya? Pero en este caso, vamos a ver que estas ciudades cabeceras también tienen su propio poder. Estaban ubicadas, ¿no? En diferentes puntos y cuando digamos, em, cuando Wari ya comienza a de repente a buscar su expansión, pues vamos a ver que se va a necesitar, ¿no? No solamente el ejército, los caminos, de repente su poder militar, sino también de las ciudades cabeceras, porque estas ciudades cabeceras eran las que, digamos, con su aporte político, de administración, todo eso van a hacer que se permita, ¿no? Se permita tener, digamos, esta, digamos, em, esta situación de poder controlar, ¿no? Y de ser eficientes en la administración, porque las ciudades cabeceras fueron creadas para eso, para poder agilizar o mejorar la parte de la, digamos, em, la parte donde tienen que administrar para que todo sea eficiente. Entonces, las ciudades cabeceras, que ninguna otra cultura la tiene, solamente los Waris. Entonces, eso fue muy interesante. Por acá creo que hay una lista de esas ciudades cabeceras. Aquí están. La lista es más grande, inclusive. Acá han puesto algunas de las más importantes. Piquillacta en el Cusco, Huiracochapampa en La Libertad, Cerro Baúl en Moquegua, Cajamarquilla también, o Pachacamac, son algunas de las ciudades cabeceras que ellos van a impulsar como centros administrativos. Eso sí, déjame decirte que los que, digamos, em, ¿cómo te digo? O sea, los señores de Viñaque, que era la capital, más los gobernantes de las ciudades cabeceras, tenían enfrentamientos, ¿no? Recelos también, pero que al final, pues, vamos a ver que se terminan enfrentando y dando por concluido también esta cultura, ¿no? Que tampoco tuvo una existencia tan larga,
pero pues porque habían intereses por parte de la burguesía, por parte de lo que, ¿no? Decía digamos, no sé, otro, otro grupo, pero parte de esto fue la dinámica, ¿no? La dinámica de Wari. En cuanto estas ciudades, como te decía, fueron importantes por todo, ¿no? Por la economía también, porque en ellas se controlaba la producción de los recursos estratégicos que Wari iba a necesitar para mantener a la población, a la burocracia. Todos estos pueblos tributaban, a través de estas ciudades cabeceras, tributaban con sus excedentes, con sus productos, ¿no? De eso se trataba. Y también se hubo muchos intercambios de bienes a larga distancia, en base a trueque. Entonces, los waris no tienen un sistema de reciprocidad, ¿no? Redistribución como los incas. Los waris van a recurrir solamente a la red de caminos para que se puedan dar estos contactos, ¿no? Digamos. Y en la parte de la política, en Wari tenemos a sus sacerdotes, pero que no tienen un gran poder, porque recuerda que en Wari básicamente más es lo militar, el ejército. Ahí sí hay mucho poder, hay mucha presencia. Pero en la otra parte, digamos que no, porque los Waris, la parte más desarrollada es la parte militar, pero la parte de la religión no la tienen muy desarrollada, por así decirlo. ¿Ya? Entonces es más expansiva, es más militarista y más colonizadora, pero no religiosa. ¿Ok? Y tenemos por aquí también, a ver, su urbanismo, ¿no? El urbanismo de Wari lo va a copiar de Nazca, porque Nazca es una de las culturas que va a plantear ese urbanismo en Cahuachi, por ejemplo, ¿no? Como te estaba explicando. Entonces Wari lo va a copiar, ¿ya? Y lo va a mostrar, ¿no? Como vamos a poder ahí en su arquitectura, ¿no? Propia. Ahí está, ok. Entonces, eso también es con urbanismo, ¿no? Por parte de Wari, ubicado en las principales ciudades donde ellos, pues, digamos, van a tener poder. Y en cuanto a la religión, se aparece este personaje otra vez. ¿Quién es este personaje? Pues es el señor de los báculos, de las varas, que comienza con Chavín, que se prolongó y llega hasta Wari. Acá en Wari tiene una apariencia muy diferente. Si no fuera por los báculos, quizá no lo reconoceríamos, pero por los báculos sí, ¿no? Que tiene ahí su, digamos, este este Dios tiene estos ojos desorbitados, ¿no? Ojos desorbitados salidos de sus, ¿no? Cavidades. Y por eso a veces le suelen llamar también, pues, ¿no? Este Dios visco, ¿no? Así lo llaman, el Dios visco, ¿ya? Pero recuerda que este Dios lo toman de Tiahuanaco, de ahí lo toman. Lo llaman el Dios visco y también, digamos que este personaje lo vas a encontrar en la cerámica también, ¿no? En la escultura que van a hacer. Ahí también van a poder encontrar estas iconografías, ¿no? Bueno, iconografías con la imagen de este señor, de este gobernante. En cuanto a la cerámica, recuerda que la cerámica en Huari pasó por muchas etapas, desde lo que es la etapa Robles Moco, la etapa, bueno, igual que tiene influencia Nazca, claramente se ve que hay influencia Nazca, y tenemos también los ceramios, ¿no? Que son así pues como esa forma que vemos, ¿no? Que son como ceremoniales, esos tazones. Y finalmente que son más escultóricos como el efecto, como el estilo Pacheco, ¿no? Que suelen ser más escultóricos. Muy bien. Y por aquí tenemos la textilería, que también fue un espacio donde ellos van a resaltar mucho, ¿no? Elaborando estos tipos no sé, indumentaria, pero que no buscaban tampoco, pues, digamos que todos fueran tratados por igual, porque la textilería fina era para las familias más ricas y la textilería con problemas, ¿no? Pobres usaban los textiles más costosos, por así decirlo, más finos, más coloridos. La textilería también es un punto importante, ¿no? Para poder, digamos, entender cómo fue la dinámica de los Juárez durante todo este tiempo, ¿no? ¿Ok? Entonces, finalmente aquí tenemos el hallazgo, aquí está, ¿no?
este hallazgo de, o sea, acá en el castillo de Gormey. Hace poco nada más, ¿no? Vemos que en este sitio un grupo de arqueólogos encontraron un impresionante complejo funerario al que pues como le hicieron ese castillo de Guamey, y estos personajes llevaban una indumentaria muy rica, ¿no? Todo un ajuar muy espectacular. Pues en ese sentido, pues Wari sería una cultura que ha aportado mucho, ¿no? Desde, digamos, toda la experiencia que van a desarrollar y que provino, ¿no? Del aporte de Nazca, de Wari, bueno, de Wari no, de Tiahuanaco y de Huarpa también. Muy bien, entonces creo que vamos a ir con las claves. Tenemos la biografía de Maria Reich. Ok, ¿ya? Y vamos con las claves. A ver, en la número 1 se supone que es una lectura que ustedes tienen que ver cuál es el enunciado que es correcto. ¿Cuál sería el enunciado correcto? A ver, lean. Em, Creo que sería, bueno, ya lo leyeron, de hecho, ¿no? Sería la D, ¿no? En esta lectura, ¿qué es lo que podemos afirmar de Chavín? Pues que la autoridad y prestigio de los sacerdotes se sustentó en sus acertadas predicciones sobre los cambios climáticos. A su vez, así como eso fue su fuerte, eso también fue su talón de Aquiles. Cuando esos cambios climáticos se alteraron o ya no se cumplían, ¿qué pensó la gente de los sacerdotes? Que en realidad eran unos farsantes y que nunca habían tenido, pues, digamos, em, esos poderes supuestos, ¿no? Esos conocimientos. Y todo por alteración del clima, ¿ya? En esta pregunta. En la pregunta 2 sobre los desarrollos regionales, ¿no? Habla acerca de las sociedades, bueno, en conjunto, ¿no? Y bueno, dijimos que en el desarrollo regional Nazca y Mochica son teocracias militaristas, son por igual, son teocracias militarizadas. ¿Listo? Entonces la 2 es la C de casa. En la pregunta 3 están preguntando sobre el intermedio temprano. Es la cultura donde está Nazca, donde está Mochica, por ejemplo, ¿no? Recuay también, por ejemplo. Y en esta pregunta vemos que nos dicen los logros o lo que son, pues, el valor de verdad, ¿no? Entonces tiene que salirte casi todo verdadero. Solamente la segunda proposición era, pues, digamos, de repente, o sea, no es acorde, ¿no? A la pregunta. Pero en esta pregunta la letra E sí, ¿no? Porque la segunda nada más está falsa, las demás están bien. En la pregunta 4 tenemos aquí sobre Tiahuanaco, ¿verdad? Y que nos está preguntando, pues, sobre el sistema de archipiélagos. Entonces yo respondo aquí, bueno, respondemos aquí la A, ¿no? Asentamientos a diferentes altitudes para tener acceso a aquellos productos que no podían conseguir en su región. Eso fue, ¿no? Recuerda que no hay nada de violencia, no hay nada militar, porque los, digamos que mecanismos que usaron los Tiahuanaco siempre fue antes conversar y eso, ¿no? No ir así nada más. Y en la pregunta 5 que es de Wari, la causa de la crisis, dice, ¿no? Bueno, la parte final debe ser. Sería pues la respuesta A. Solamente la 1 y la 3 y la 4 son correctas. Las demás no son correctas, ¿ya? Dice entonces la 5 era la A, la 4 era la A, la 3 era E, la 4 era casa y la 5 era 7. No, mentira. La gastan todas las claves. Ya listo, me estoy mareando. Dejamos de compartir. Em, ya, listo, chicos. La clase acababa a 9:50, me dijo el tutor, y ya está, estamos a unos segundos. Así que ya nos reencontraremos después. Ya los voy dejando para que puedan descansar, me parece. Bueno, en realidad no sé bien esa parte, pero los voy dejando. Ya, nos vemos, cuídense mucho. Bye bye.